Amigos, ¿cómo están? Debió irse Juan Carlos Oblitas, debió irse Agustín Lozano, debió irse toda la federación. ¿Quién debió irse? Juan Carlos Oblitas ha sido despedido de la federación hace unos días y de una manera bien poco elegante, ¿no? Para lo que ha sido Juan Carlos, para lo que Juan Carlos Oblitas ha representado en el fútbol peruano en su etapa de jugador, de técnico y luego de dirigente también. Hay que reconocer que se ha equivocado y lo vamos a reconocer acá, sobre todo en los últimos tiempos, pero la forma en que ha sido despedido por Agustín Lozano, que es el que tiene todos los anticuchos, no podemos dejarla pasar así nomás. Porque aquí Juan Carlos ha sido tratado no solo de que ha hecho un trabajo deficiente, que puede que sí, puede que no, ha tenido muchos errores que lo vamos a hablar, pero no se puede decir que así es o es una persona poco proba o idónea. Porque en todo caso el poco probo o idóneo es el propio presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano. Lozano en el fútbol ha llegado al fútbol para vivir del fútbol. Y esto es algo cierto. Pero Lozano, uno preguntan a los hinchas, a la gente que sabe de fútbol, ¿qué le tienen que agradecer a Lozano? ¿Qué ha hecho Lozano por el fútbol peruano? Y luego, ¿qué cosa hizo Juan Carlos Oblitas? Vamos a empezar diciendo en qué se equivocó Juan Carlos, creemos. Juan Carlos acierta cuando decide la designación de Gareca. Eso es cierto. Gareca nos lleva al Mundial y Juan Carlos fue el que decidió traerlo y el que respaldó a Gareca, sobre todo en los momentos más difíciles. Sin embargo, una vez que Lozano, que no quería Gareca, decide que no, el Tigre no siga haciendo la selección, ahí Juan Carlos tiene un primer error. Ahí Juan Carlos debió decir, yo respaldo a Gareca, en todo caso yo me voy también. Porque en algún momento él había dejado entrever que mientras seguía Gareca, seguía él. Y Gareca había dicho, si sigue Juan Carlos yo sigo, si no me voy. Ahí Juan Carlos debió dar un paso al costado y no lo dio. Fue un primer error. Sin embargo, quiso resarcir esto trayendo al mejor técnico posible después de esa etapa de Gareca. Y se volvió a equivocar porque trajo a Juan Reynoso. No porque Juan Reynoso sea un mal técnico, sino porque sabíamos toda la forma de trabajar de Reynoso. El tema de trabajar como hacía en los clubes, con esto de la rotación, no es un sistema para trabajar en la selección. O sea, esto Juan Carlos, con la experiencia que tiene, debió saberlo y sin embargo le dio todo el respaldo a Juan Reynoso. Definitivamente en la selección no se puede trabajar así. Es muy diferente trabajar en club, trabajar en selección. Está pasando con Fossati ahora. Una cosa es seleccionador en una selección y tratar de armar el equipo lo más rápido posible porque tienes muy poco tiempo a los jugadores para una eliminatoria. Entonces el proceso con Reynoso no resultó. Y cuando los sponsors amenazaron con irse, es que Juan Carlos prácticamente le dice chao a Reynoso. Y ahí también Juan Carlos tuvo que irse y no se fue. Y luego elige a Fossati más por un tema de populismo. Porque Fossati había sido campeón con la U, pero no se pensó en si teníamos realmente los jugadores para el 3-5-2 y sin embargo se le eligió. Entonces, una suma de errores de la salida de Gareca, de Juan Carlos Oblitas en cuanto a su función, pero no en cuanto a su probidad o su idoneidad. Esto no tiene nada que ver. Lo que Lozano no sabe, porque no sabe tampoco de fútbol, está ahí solamente porque ve el fútbol como un negocio, es que Juan Carlos Oblitas fue titular en la selección durante 10 años, del 7-5 al 8-5. Y Juan Carlos Oblitas tal vez no fue, para mí, el mejor futbolista que yo vi con la selección, pero sí fue el más inteligente que yo vi con la selección. Juan Carlos en la cancha era un técnico, era muy táctico. Era muy inteligente para jugar Juan Carlos, fue un adelantado a su época. Como puntero, sabía todo, podía volantear, podía defender, podía ser de 10, sabía absolutamente todo Juan Carlos Oblitas en un campo de juego. En esos años de los 70 le ponían a... Antes que él viniera armaban la preselección, estaba Freddy Ravelo, estaba el Chino Labarte, estaba Roberto Crítico Ceballos, que era de la U, el Toby Correa, que era de Torino. Venía Juan Carlos y despedían a todos, chao. Era Juan Carlos el que se quedaba con el puesto, porque la diferencia de Juan Carlos con los demás punteros izquierdos era totalmente absoluta, enorme. Juan Carlos se apoderó del puesto de la selección de puntero izquierdo y titular durante 10 años y de forma merecida. El jugador más inteligente que por lo menos yo vi con la selección. Luego se hizo técnico, campeonó con la U,
campeonó con Cristal, tricampeonato, la mejor etapa de Cristal de su historia, se fue al exterior, campeonó con LDU, luego se hizo directivo de fútbol en Cristal, lo hizo bien, dirigió la selección peruana, casi la lleva a un mundial, en el 98 debió seguir, por presión de la prensa Burga le dijo que no, en esa Copa América del 99, pero toda su trayectoria de Juan Carlos, hasta que llega a la federación, es una trayectoria intachable. O sea, a Juan Carlos le puedes criticar estos errores que ha cometido en los últimos 2 años, como director deportivo o digamos, personaje que tenía que ver con la contratación de los técnicos, pero no le puedes achacar falta de probidad o de idoneidad, o dejarlo como que es un tipo poco honesto. Eso no tiene nada que ver, ¿no? Para empezar, Lozano no conoce la trayectoria de Oblitas, porque si la conociera tendría que tener un mínimo respeto. La forma en que ha sido despedido, en que le mandan una carta notarial y que le dice a tu casa te va a llegar el dinero para que no se acerque, no solamente es absurda, sino es totalmente incoherente con la carrera de Juan Carlos Oblitas. Eso como punto uno, sin dejar de reconocer los errores de Juan Carlos. Yo creo que Juan Carlos debió irse desde que se fue Gareca. Si no, debió irse cuando se fue Reynoso. Y si no, después de este proceso con Fossati, que también a todas luces ha sido malo, y creo que estamos eliminados, entonces Juan Carlos antes de esto debió decir, bueno, yo me voy, sobre todo con los problemas que hubo ahora último con la detención de Agustín Lozano. Lo cierto es que la trayectoria de Juan Carlos Oblitas ha sido limpia siempre como futbolista, como técnico, como dirigente. No hay nada que objetar en cuanto a su trayectoria, más allá de los errores que ha podido cometer. Pero es todo lo contrario a lo que pasa con el señor Agustín Lozano. Agustín Lozano, y acá no creo equivocarme, es un delincuente al frente de la federación. ¿Por qué decimos esto? Porque él tuvo una denuncia de reventa de entradas, que la Conmebol finalmente lo tapó porque en la Conmebol también hay corrupción. Las entradas para eliminatorias es una especie de activos de la federación. Es como si tú estuvieras en una empresa y siendo un gerente comienzas a vender activos de la empresa por lo bajo. Te descubren, te enjuician y te vas a la cárcel. ¿Por qué? Porque has delinquido. Y si delinques, ¿qué? Eres un delincuente, pues. El propio abogado de Agustín Lozano admitió el tema de la reventa de entradas. Pero se limpió por la Conmebol. ¿Y por qué razón? Sobre todo por un tema de venta de derechos de televisión, en donde la Conmebol, por supuesto, que también está metida. Vamos a recordar un poco algunas cosas de Agustín Lozano para ver quién realmente ha debido irse de la federación. Bueno, si va Juan Carlos, también debe irse el presidente de la federación. O en todo caso, ¿quién vota a Lozano? Si votaron hacia Juan Carlos, ¿quién vota a Lozano? ¿Quién tiene poder de votar a Lozano? De votar a alguien que es un delincuente que está al frente de la federación. Lozano, recordemos, fue detenido por un tema de investigar sobre si integraba o no una organización criminal. Finalmente, el juez determinó que no se le iba a investigar por eso, le dieron libertad, pero ahora se le investiga por lavado de activos. Pero ¿por qué no se le sigue este proceso de organización criminal? ¿Porque no es tal? No es eso. Es porque lamentablemente, como dice Hildebrand, el Congreso de los Delincuentes dicta normas que van a favor de las organizaciones criminales y en contra de detener a sus cabecillas. ¿Esto por qué? Para proteger primero a los políticos corruptos, que todos están siendo sindicados como integrar organizaciones criminales. Con estas leyes que da el Congreso, no se les puede investigar por ese tema a estos corruptos, políticos corruptos. Sin embargo, esto también abarca inclusive a los delincuentes normales, callejeros. Ese es el problema que hoy están teniendo los jueces. A Lozano se le deja de lado este tema por eso, porque el Congreso dicta leyes que favorecen a quienes integran organizaciones criminales y no les permiten ser juzgados. Hay corrupción en el Congreso, hay corrupción en el gobierno con Dina Boluarte, que es un títere del Congreso. Entonces Lozano dice, bueno, yo también al frente de la federación puedo hacer lo que me dé la gana, pues, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Pero recordemos que a él todavía se le está investigando por lavado de activos. Ojo. Lozano puede y seguramente tendría que irse preso. Lo del tema de la reventa de entradas, como le digo, fue cierto. Y por eso le decimos que es un delincuente al frente de la federación. A ver, ¿a quién se le investigó por organización criminal? ¿A Lozano o a Oblitas? A Lozano.
¿A quién se le está investigando por lavado de activos? A Lozano Oblitas, a Lozano. ¿Quién estuvo metido en la reventa de entradas? Comprobado. Lozano Oblitas. Lozano. Pero hay una serie de temas en la organización del campeonato, del fútbol interno, que tiene que ver con el poco deseo de Lozano de realmente cambiar las cosas. Y sin embargo sigo al frente y nadie puede votarlo. Por ejemplo, este año el torneo de segunda división solamente se jugó en 5 meses. ¿Dónde has visto un torneo profesional de 5 meses? No hubo torneo sub-18. El torneo de reserva empezó en mayo. Un desorden total, que tiene que ver con decisiones de la propia federación. No hay en la federación de Lozano y desde Lozano la intención de cambiar el fútbol. Está la intención de hacer un negociado dentro. Y esto de decirle a Oblitas que es poco pro y poco idóneo es más bien un boomerang porque va a ir hacia él, hacia Lozano. Y esto es lo que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, lo que pasó, este es un tema increíble, ¿no? Con el Juan Pablo II, el equipo de propiedad de él, de su familia y que preside su esposa ahora. Este equipo ha tenido un ascenso meteórico desde la liga para llegar a segunda división. ¿Cómo llega a segunda división? Tiene un partido de definición con los Diablos Rojos de Juliaca y prohíben que los Diablos Rojos de Juliaca jueguen en Juliaca. El partido se juega en Lima y lo gana Juan Pablo II. Llega a segunda división. Ya en segunda división, con malas artes sacan a Laurich, a Guaral. Llega a una semifinal Juan Pablo II y viene el partido contra Comerciantes Fútbol Club. Entonces hay un gol en offside, pero obsceno, totalmente grosero, que se ve claramente. Con ese gol en offside llegan a la final y con esa final, aunque la pierden, ya estaban en primera división. Ese ascenso meteórico tiene que ver mucho con la mano de Lozano. Es el equipo de su familia. En 2 años, en poco tiempo, ha llegado a primera división. Esto no se ha visto en ningún lado. Hay muchos dirigentes que son dueños de equipos, pero lo que se ha visto acá con este Juan Pablo II es increíble y no pasa nada. ¿Quién ha hecho todo esto? ¿Lozano o Oblitas? Lozano. ¿Oblitas tiene que ver algo con esto? ¿Se ha manchado las manos con esto? No, absolutamente no. Más allá de los errores que le decimos, evidentemente ha cometido, ¿no? Y ahora para el torneo del 2025 se habla de un mamarracho total, ¿no? Con tal de que haya más partidos y haya más ingresos para la empresa que regenta los derechos de televisión. Se habla de que el campeón de la apertura, el campeón de clausura, si tú ganas los torneos no vas a ser campeón. Porque el primero y el segundo, o el ganador de la apertura y el clausura, van a ir a semifinales y del segundo al sexto van a jugar para llegar también a esas semifinales. O sea, el que quede sexto, que una de esas es Juan Pablo II, puede hasta disputar una final. No tiene ningún sentido. Pero ningún sentido. Este mamarracho, esta complicarse en los torneos, solo tiene la intención de ver cómo hacemos más partidos para ganar más plata. Hoy día veía la definición no voy a comparar, ¿no? Del Brasileirao. No estoy comparando porque hay que ser un analfabeto del fútbol para comparar el Brasileirao con la Liga 1 de Perú. Pero es un torneo de 2 ruedas simplemente. Y hay una emoción enorme arriba y abajo, que se ha definido hoy día, por ejemplo. Porque eso es lo básico y lo que se hace en todos los países. Torneo de 2 ruedas, gana el que hace más puntos y se define quiénes pierden la categoría por sumatoria de puntos. No inventar tonterías, que tiene solamente la finalidad de que haya más partidos, con el objetivo solamente de ganar más plata. No se piensa en el futbolista, no se piensa en las condiciones, se piensa simplemente en el negocio. Ahora, ¿de dónde nace básicamente el tema de la denuncia de organización criminal contra Lozano? Es en la intención de la venta de derechos de televisión de los derechos de la Liga 1, del torneo peruano. Conmebol, para empezar, con su presidente Domínguez, que también hay mucha corrupción ahí, decidió ya no seguir con la empresa Gol TV, que era de Paco Casal, y es ahí que ellos comienzan a acercarse a esta empresa 1190 que tiene su base en Estados Unidos. Y la orden de Domínguez fue que la mayoría o todos los de Sudamérica, presidentes de federaciones, tenían que hacer un nuevo contrato y sobre todo con esta empresa 1190. Lozano se va a Chile para el tema de los derechos de televisación.
Desde ahí todo estaba mal. Obliga a los clubes a tener que cambiar y firmar con esta empresa 1190 para derechos de transmisión, con una forma de, una suerte de chantajes. Pero esta empresa que firma el 23, y esto no lo digo yo, sino lo ha dicho el propio administrador de Melgar, Betoki, dice que a Melgar prácticamente le deben todo el 23, no lo han pagado. Y que en este 24 han pagado solo hasta septiembre, octubre. Y que cuando van a quejarse a esta empresa, les dicen que una serie de excusas, pero no les pagan, no le dan plata. Hay una empresa que es la mayor inversora en esta 1190, que se llama 777 Partners, que también tiene su base en Estados Unidos, y a la cual la justicia americana la está investigando por lavado de activos. Esta empresa ha quebrado y ha dejado sin pagar a varios clubes de Europa que había comprado. Tiene problemas en diferentes lados, quebró. Y esta empresa 77 Partners es la principal inversionista en 1190. Entonces, ¿a dónde está yendo el tema de los derechos de transmisión y del dinero a los clubes? Ya le deben plata a los clubes. ¿Por qué se firmó con esta empresa? ¿Por qué se busca una empresa que esté inmiscuida con sus inversionistas en lavado de activos? ¿Quién ha hecho eso? ¿Quién busca eso? ¿Quién tiende a eso? ¿Lozano o Oblitas? Es Lozano, por supuesto que sí. Y lo último, por ejemplo, que ha pasado es esto de que Ayacucho regresa a primera porque el Poder Judicial determina eso, y si determina eso es porque lo que se ha hecho mal en la federación tiene que pagarse, y se ha determinado que estuvo mal, en ese sentido una desorganización total, y Ayacucho tenía que regresar a primera. Entonces, vemos una serie de cosas, de irregularidades que tienen que ver con Lozano, y en la que Juan Carlos Oblitas no tiene nada que ver. Acá primero hay que ver las trayectorias. Una es la trayectoria de Oblitas, otra es la trayectoria de Lozano. Lo que se dice es que Lozano ha cometido esto por venganza, porque Oblitas habría declarado como testigo en esta investigación a Lozano, y seguramente habría dado a conocer varias cosas que él conoce al interior, como ha tenido que hacerlo. Juan Carlos debió irse antes. Juan Carlos debió irse mucho antes. Ese ha sido un error. Debió irse mucho antes. No solo por los errores o cuando se va a Gareca, que él debió irse también, por equivocarse con Reynoso, con Fossati, sino apenas detienen a Lozano. No ser parte de esto, debió irse Juan Carlos y no lo hizo, se equivocó ahí, pero ahí a decir que es un tipo poco idóneo, poco probo, está muy lejos, y es alguien, decir esto es alguien que no conoce la trayectoria de Juan Carlos como futbolista en esos 10 años que les he dicho, titular indiscutible en selección, el jugador más inteligente que he visto con la camiseta de la selección, gran técnico, casi lleva a Perú un mundial solamente por goles, campeón con la UTRI, campeón con Cristal, campeón en el exterior. No hay cómo negar la carrera de Juan Carlos Oblitas. Juan Carlos Oblitas sí ha hecho mucho por el fútbol aquí en el Perú. Lozano, ¿qué ha hecho? No ha hecho absolutamente nada y sigue al frente de la federación. Entonces, la pregunta es, ¿quién vota a Lozano? Lozano ya votó a Oblitas. Cometió errores, pero culparlo de poco pro o poco idóneo no tiene nada que ver. Ya está separado Oblitas. ¿Debe seguir Chemo? Primero, Fossati debe seguir. Fossati tiene que irse. Fossati no tiene nada que hacer ya, porque ha hecho un muy mal trabajo con la selección y ya no está Juan Carlos, que es el que lo respaldaba. Fossati tiene que irse también. Dicen que este jueves hay una reunión en la que se va a tratar lo de la continuidad de Fossati y este tema del campeonato con el zafarrancho que quieren hacer. Pero también tendría que irse Chemo, y creo que también. Es una lástima por el trabajo que está haciendo Chemo, que es bueno, con menores, la intención que tiene. Chemo también sí es un hombre honesto, con una trayectoria, pero todos ellos se ven manchados estando al lado de Agustín Lozano, que como le digo es un hombre, un delincuente al frente de la federación por este tema de la reventa. Si tú delinques en ese sentido eres un delincuente, no hay otra. Y hay una serie de cosas con estas investigaciones y con la serie de manejos que tiene al frente de la federación que nos hace ver que es un tipo que no puede estar ni un día más al frente de la federación. ¿Quién tiene que hacer ahí? Ponerse fuerte los clubes. Alianza, Cristal, ¿qué día se van a poner fuertes ellos y decir no queremos más de este señor? ¿Por qué tenemos que estar supeditados a lo que diga Agustín Lozano, que es un hombre que no sabe nada de fútbol, no le interesa, por la forma como ha tratado a Juan Carlos, nunca sabe no sabe nada de su trayectoria, pero además no le interesa el desarrollo real del fútbol peruano, sino solamente hacer negociados por lo bajo, y que ya están metidos en negociados? Entonces, si se deja que en este jueves, en esta reunión, él siga decidiendo y sigue tomando decisiones y nadie levanta la voz,
quiere decir que los demás componentes del fútbol peruano, llámese todos los clubes, están de acuerdo con este manejo poco transparente o nada transparente de Lozano en la Federación Peruana de Fútbol. Antes que acabe el año, esto tiene que tener una solución, y la solución es ver la manera de que Lozano no siga al frente de la federación. Tal vez que la propia FIFA, no la Conmebol, porque la Conmebol está metida en la cochinada también, que la propia FIFA norme un grupo que venga a ver el tema acá, se reorganiza rápidamente y podamos seguir y se hagan nuevamente elecciones. Pero mientras no cambien también las bases, que siempre tienden a elegir a los mismos entre ellos, la cosa no va a cambiar. Este golpe de sacar a Juan Carlos Oblitas, un tipo honesto en el fútbol, que se equivocó en cuestiones de fútbol, pero honesto en su trayectoria, no como Agustín Lozano, tiene que hacerle ver a todos en el fútbol que ya no da para más esto y que Agustín Lozano tiene que dejar la Federación Peruana de Fútbol. Es obligatorio que los clubes fuertes, los grandes, que están pasando a un segundo plano en todo esto y parece no importarles, tomen las riendas y decidan que este señor no puede seguir al frente de la Federación Peruana de Fútbol. Esperemos qué pasa en estos días. Antes de esta reunión del jueves, sería interesante que haya un pronunciamiento de los clubes en ese sentido. Porque seguir esto, más allá de que Fossati se tiene que ir, yo creo que Chemo tendría que irse más allá del trabajo que está haciendo. Si esto sigue, sería que todos están de acuerdo con la porquería y la cochinada que está manejando y que está llevando al fútbol peruano en la federación Agustín Lozano. Si estás de acuerdo con esto, háznoslo saber. Si estás en contra, dínoslos. Déjanos un comentario, un like si te gustó el video. Y ya nos encontramos pronto para seguir hablando. Espero que después de esta reunión del jueves o esta semana, con mejores noticias respecto a que este señor Agustín Lozano ya no puede o tiene una fuerte oposición para que siga al frente de la Federación Peruana de Fútbol. Así que vamos a esperar eso y ya nos encontramos pronto. Chao.